Después de haber usado el evento change, todos los demás no parecen tan importantes. Pero pensando ejemplos que os podían resultar interesantes, se me ocurrió usar como excusa para explicaros otra cosa el evento selection change. Ese evento salta cuando se cambia la selección dentro de la hoja, cuando seleccionamos otra celda. Vamos a ver cómo lo podemos usar. Pero ya os digo que es una especie de excusa para explicaros otro tema también muy interesante y relacionado con las hojas, cómo crear gráficos incrustados dentro de las hojas. Es un tema bastante complicado porque el modelo de objetos de Excel en la parte que afecta a los gráficos es un poco lioso, pero creo que con lo que os voy a explicar en esta clase tenéis más que suficiente para empezar a crear vuestros gráficos. Abrimos el documento que he preparado para esta clase y os comento. Tenemos un documento con 4 hojas. El primero es una especie de listado de las hojas que tenemos disponibles aquí. Y la idea es que cuando seleccionemos estas celdas, aquí aparezca el gráfico que está dentro de la hoja seleccionada. Para eso es para lo que vamos a usar el evento Selection Change. El evento no da para mucho, es muy sencillo, pero vais a ver que la parte de los gráficos es muy interesante. Venga, vamos a empezar. Como el código se tiene que ejecutar al seleccionar una de estas celdas, debemos entrar a esta hoja y buscar el evento Selection Change. Accedemos al editor de Visual Basic, a esa hoja y aquí en el listado de objetos que contiene esa hoja seleccionamos Worksheet y ya tenemos el evento aquí disponible. Este evento recibe un argumento target que representa a la celda que se ha seleccionado, que evidentemente lo vamos a usar para que el código se ejecute solo cuando se seleccionen determinadas celdas y para alguna cosa más que vamos a ir viendo poco a poco. Empezamos a escribir el código. Este primer condicional seguro que ya lo habéis identificado. Controlamos si la celda que se ha seleccionado está en la primera columna a partir de la segunda fila y además también controlamos que no está vacía. Así nos aseguramos que lo que vamos a escribir dentro de ese condicional se ejecuta solo cuando seleccionemos alguna de estas celdas. Es un código muy sencillo y parecido a lo que hemos hecho ya en otras clases. Seguimos escribiendo. Bueno, estas líneas son un poco más complicadas. La idea es la siguiente. Cuando se seleccione alguna de estas celdas, quiero que aquí se vea el gráfico correspondiente. Para conseguirlo, se accederá a la hoja que toque. Se copiará el gráfico y se pegará aquí. Claro, si repetimos esto muchas veces, nos encontraríamos con un montón de gráficos en esta hoja. Entonces, básicamente, lo que hago en estas líneas es comprobar si hay gráficos en esa hoja. Y si es así, los borro todos. Para comprobar si hay gráficos, aquí uso una de las innumerables colecciones que tiene Excel, Chart Object. Esta colección representa todos los gráficos incrustados que puede tener una hoja. Gráficos incrustados son todos aquellos que están flotando por encima de las celdas de una hoja. Esa colección también tiene la propiedad count, que me dice el número de gráficos que tiene la hoja, en este caso la hoja activa, que es en la que estoy ejecutando el código. Si esa propiedad es mayor que 0, significa que hay gráficos y por lo tanto habría que eliminarlos. ¿Cómo? Pues volviendo a utilizar otra vez Chart Objects y su método, en este caso delete, que nos permite borrar todos los gráficos que hay en esa hoja. Tan fácil, entre comillas, como eso. En el trabajo con gráficos lo difícil es descubrir cómo trata a los gráficos Excel. Parece algo oculto de lo que no suele haber mucha ayuda a documentación. Pero bueno, aquí podríais utilizar la grabadora de macros. Grabar una macro para ver cómo se hacen gráficos y se modifican las propiedades del gráfico nos dará mucha información para poder continuar con nuestro trabajo relacionado con gráficos. Luego hay que investigar un poco en el código, pero encontraréis muchas cosas. Una vez que ya he vaciado la hoja de gráficos, tenemos que traer la copia que hemos seleccionado. Escribimos más código. Bueno, vamos poco a poco con la explicación. Algunas líneas ya las conocemos. En la primera realizamos la copia del gráfico que toca. Utilizamos otra vez la colección Chart Objects para acceder al único gráfico que hay en cada hoja. Utilizo el número de gráfico, que como solo hay uno, tenemos que indicar el número 1. Ya veis que en las colecciones se repite mucho el método de acceso a un objeto individual. Es similar a lo que hacíamos con las hojas. Para acceder a la hoja concreta de la que queremos copiar el gráfico, es similar a lo que hacíamos con las hojas. Indicábamos entre los paréntesis el número de hoja que queríamos utilizar. Aquí el número de gráfico que queremos copiar. Para acceder a la hoja concreta de la que queremos copiar el gráfico, usamos el valor
de la celda que se ha seleccionado. Esa celda llega a través de Target y le pasamos el valor de esa celda a Worksheet para que acceda a ese nombre de hoja que está en la celda. Una vez que hemos copiado el gráfico, el siguiente paso es seleccionar la celda en la que lo pegaremos después. Y en la siguiente línea es donde realmente hacemos la copia del gráfico, donde la creamos. Utilizamos paste de los objetos de tipo hoja, en este caso en la hoja activa, que pega lo que hay en el portapapeles esperando a ser pegado. Este es el paso en el que realmente pegamos el gráfico. Las últimas tres líneas, estas, es un detalle que añadí a última hora. Después de pegar el gráfico, se queda seleccionado y eso no quedaba muy bien. Y lo que pensé es que después de pegar el gráfico aquí, se volviera a seleccionar otra vez la celda que se había seleccionado para traer el gráfico. Claro, el problema de esto es que la selección de esa celda volvía a provocar otro selection change y empezábamos un bucle que no paraba nunca. Entonces, ¿qué es lo que he hecho? Pues para evitar que suceda ese bucle que nunca va a parar, lo que hago es desactivar los eventos justo antes de volver a seleccionar esa celda que habíamos seleccionado. Y después de hacer la selección, los volvemos a activar. Acordaros de volverlos a activar, que es muy importante. Bueno, pues así ya estaría. Vamos a probarlo. Vamos a Excel y seleccionamos. Y ahí está. Enero, febrero, marzo. Y si seleccionamos cualquier otra celda, no pasa nada. Bueno, pues ya está. Funciona perfectamente. Pero, como os he comentado al principio, mientras preparaba este ejemplo del Selection Change, se me han empezado a ocurrir cosas relacionadas con los gráficos. Y he dicho, vale, vamos a explicar un poquito más sobre ellos. Y se me ha ocurrido hacer lo siguiente. En lugar de encontrarnos con el gráfico ya creado en estas hojas, y simplemente copiarlo, vamos a modificar el código para que si el gráfico no existe en la hoja correspondiente, en cada una de estas hojas, se cree. Es decir, que si lo encuentra hecho, lo copia, pero si no está creado, lo creará y después lo llevará a esa hoja inicial. Así vamos a ver cómo crear gráficos, que creo que es muy interesante, pero ya os digo que es un poco jaleo. Venga, vamos al código y vamos a empezar creando un procedimiento. Creo un procedimiento que recibirá un dato. Recibirá el nombre de la hoja en la que tendrá que crearse el gráfico. Este procedimiento se llamará desde el Selection Change y creará el gráfico que le toque en cada caso dependiendo de la hoja seleccionada. Antes de escribir el código del procedimiento, vamos a añadir algo al evento. Escribimos. Para que entendáis un poco mejor cómo va a funcionar esto, he preferido hacer primero el código que hará la llamada al procedimiento. Aquí hemos puesto el condicional que comprobará si el gráfico de la celda seleccionada existe. Uso la colección ChartObjects y su propiedad count otra vez, pero en este caso la uso en la hoja en la que estoy comprobando si existe el gráfico. Si en esa hoja la propiedad count de ChartObjects es igual a 0, es que no hay gráfico. Si yo accedo a una de esas hojas que tengo y miro ChartObjects y veo que es igual a 0, significa que no hay gráfico. Y si se cumple, en ese caso llamamos al procedimiento para crear el gráfico, pasándole el nombre que estaba almacenado en la celda que se había seleccionado. Ahora veréis para qué le paso ese nombre. Una vez comentado esto, ahora sí, vamos a desarrollar el código del procedimiento. Bueno, ya veis que hay un montón de cosas y un montón de cosas en las que confundirse. Ahora veremos si hay que corregir algo. Vamos con la explicación. Una vez dentro del procedimiento que va a crear el gráfico, lo primero que hacemos es situarnos en la hoja en la que hay que crear el gráfico. Esto lo hacemos con el argumento que llega al procedimiento, que le pasa aquí el nombre que estaba dentro de la celda que había cambiado. A continuación, seleccionamos los datos que mostrará el gráfico. Para seleccionarlos, como los datos están en forma de tabla, uso la propiedad currentRegion. ¿Veis? Esto tiene forma de tabla. Esta propiedad currentRegion permite
seleccionar datos en forma de tabla, partiendo desde la celda o celdas que le indiquemos. Y en este caso le indicamos que desde la A1 seleccione todo lo que tiene alrededor de datos. En realidad lo que hace es seleccionar los datos que tiene alrededor hasta que se encuentra una fila y una columna vacía. Es una muy buena opción para seleccionar datos en forma de tabla. Con los datos seleccionados, utilizamos el método addChart de la colección Shapes para crear el gráfico. Aquí es donde empieza el jaleo de los gráficos. Los gráficos en realidad son formas. Las formas pueden ser, por ejemplo, todo esto que tengo aquí en el menú Insertar. ¿Veis? Estos son formas. Solo que en este caso, al utilizar el método addChart de la colección que agrupa a las formas, estamos creando una forma que en su interior va a tener un gráfico. Este método recibe varios argumentos, pero solo he usado el primero, en el que le indico el tipo de gráfico que quiero crear. En este caso es un gráfico en 3 dimensiones de columnas agrupadas. Con esta línea es con la que crearía el gráfico y además de crearlo, veis al final hay un punto select que me permite que en cuanto se cree el gráfico se quede seleccionado y a partir de ahí ya puedo utilizar ActiveChart que representa al gráfico activo para ir cambiando las diferentes características que quiero cambiar del gráfico, su título, su estilo, etcétera. Por ejemplo, algunas de las características que cambio del gráfico son las siguientes. Con plotby lo que hago es definir cómo se crean las series. Las series, en este caso, se crean por filas, porque yo quiero diferentes colores para cada una de las categorías de productos que hemos vendido. Entonces las series se crean así, en filas. Por eso he puesto el plotby que se cree en filas, XL rows. Después seguiría cambiando más características. Aquí, por ejemplo, le estoy diciendo que el gráfico va a tener un título en la parte superior. Con setElement, con el método setElement de los objetos de tipo gráfico, puedo activar elementos del gráfico que en principio no lo están. Por ejemplo, si no tiene leyenda, podría activar la leyenda. Después, con la propiedad chart style, le aplico un estilo de estos que tenemos disponibles aquí arriba, de esto. Y me diréis, ¿y cómo has descubierto que querías aplicar el 286 que he puesto ahí? Bueno, pues muy fácil, grabando una macro. Grabo una macro en la que le aplico el estilo que me gusta y después miro el código y ya sé cuál es el estilo que quiero aplicarle. Ya os digo que la grabadora de macros es fundamental cuando queremos trabajar con gráficos porque nos da muchísima información. Y por último, lo que hago aquí es asignarle como texto del título este texto que está formado por el texto ventas de y el dato que llegaba en el argumento del procedimiento, que era el nombre que estaba almacenado en la celda que habíamos seleccionado. Y una vez que ya hemos creado el gráfico con las características que yo quiero, estas 3 líneas servirían para colocarlo en su sitio en la hoja. Me explico. Si, por ejemplo, se crea en esta hoja, este gráfico puede aparecer por cualquier sitio. Y lo que hago en esas 3 líneas es cortarlo y pegarlo aquí, en su sitio, en la celda E1. O sea, lo coloco bien dentro de la hoja que debe estar creado. Eso es lo que hago con estas 3 líneas. En la primera lo corto, el único que hay en la hoja lo corto, después selecciono la celda E1 y por último lo pego en esa celda. Eso es lo que hago aquí. Y para finalizar el procedimiento lo que hago es volver a seleccionar la hoja gráficos. Y una vez que se ha acabado este procedimiento empezaríamos todo el paso de llevarnos ese gráfico que acabamos de crear a la hoja principal, a la inicial. Esa es la idea. Resumiendo, empieza el evento Selection Change y lo primero que hace es comprobar si hay gráficos en la hoja inicial. Si los hay, los borra. Después comprueba si el gráfico que tiene que traer a la hoja inicial existe. Y si no existe, llama a este procedimiento para realizar todo el proceso de creación del gráfico. Una vez que ha creado el gráfico, vuelve aquí y es cuando sigue el proceso de copiar el gráfico creado en su hoja para llevarlo a la principal, lo que ya habíamos hecho antes. Bueno, vamos a probarlo. Para comprobar si funciona, voy a borrar estos gráficos que están creados en estas hojas y ahora voy a seleccionar para comprobar si lo hace. A ver, se ha producido un error, lo más normal, porque tenemos un montón de código de puro y vamos a ver en qué me he confundido. Worksheets, gráficos.select,
pues me he confundido en algo que no suelo hacer muy a menudo, que es dar nombres con tildes. Esta va con tildes, gráficos con acento con tilde, y ahora le digo que continúe la ejecución. Volvemos a Excel y aquí lo tenemos. Selecciono otra hoja y ahí está. Selecciono otra y ahí está. Si accedo a las hojas individuales, veis, ha creado los gráficos y los ha colocado en su sitio. Bueno, pues como siempre, intentando crear ejemplos interesantes que os muestren posibilidades. Y en este caso, el evento era muy sencillo, el Selection Change, pero como quería explicaros algo de gráficos en el curso, he aprovechado para meterlo en este ejemplo. Ya veis que esto puede resultar muy interesante para los que queráis crearos vuestros dashboards o cuadros de mando. Este ejemplo es muy interesante. Bueno, guardamos y seguimos.